Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablando con ustedes desde Boston, Massachusetts. Estamos disertando acerca de las meditaciones metafísicas de René Descartes. Esta es la meditación número 5, su prueba ontológica de la existencia de Dios. Es importante y necesario que recapitulemos las últimas 4 meditaciones para aquellos que por primera vez estén viendo mi canal. En meditación número 1, Descartes duda de todo y echa a la basura todos sus conocimientos porque no puede distinguir cuando está despierto de cuando está dormido. En la número 2, concluye que no tiene cuerpo, pero que ya ha encontrado un conocimiento que no puede echar a la basura, y este conocimiento es la verdad de que, por cierto, Él existe y que Él es una cosa pensante. En la meditación número 3, ofrece una prueba de la existencia de Dios que nosotros la llamamos la prueba cosmológica de la existencia de Dios. Esta idea de Dios con una realidad objetiva máxima que Él tiene adentro de su mente, pudo haber sido creada solamente por Dios. Nosotros, seres finitos e impotentes, no pudiéramos jamás haber creado esa idea que tenemos de Dios. Por lo tanto, Dios existe, concluye Descartes. Después, en la meditación número 4, Descartes confronta un problema. Y el problema de cómo Dios, siendo tan poderoso y benevolente, permite que nuestras mentes produzcan errores y falsedades. Y esa es una evidencia que se pudiera concluir, de la cual se pudiera concluir que Dios no existe. Su explicación es que nosotros decidimos creer en conocimientos que sobrepasan los límites de nuestro intelecto finito, cometiendo de esta manera errores y falsedades. En esta meditación número 5, Descartes nos ofrece otra prueba de la existencia de Dios. Para mí, yo creo que es evidente que probar la existencia de Dios es fundamental para el pensamiento de Descartes. Dios llega a ser casi como la garantía de nuestros conocimientos verdaderos, de esas llamadas ideas claras y distintas. Además, como otros ya me han comentado, que Descartes se quería proteger de la Inquisición y por eso se esforzó en mostrar la existencia de Dios, aunque algunos contemporáneos religiosos cristianos calvinistas todavía así lo atacaban por ser ateo, por no creer en ese Dios personal que es revelado a través del libro sagrado. Entonces, eso de probar la existencia de Dios usando nuestra razón, como un buen racionalista que Descartes era, no es una manera aceptable para muchos religiosos en este momento. La razón es usada por los ateos, se dice, no por los que tienen fe. Esta controversia la dejaremos para después, donde yo voy a hacer múltiples videos, voy a producir varias grabaciones en esa polémica de la relación que hay o no hay entre la ciencia, la filosofía y la religión, o sea, y la fe. Regresemos a Descartes. La prueba ontológica es un tipo de prueba históricamente famosa por la existencia de Dios. Descartes no fue el primero que lo usó, pero nos ofrece su propia versión. Esta prueba se llama la prueba ontológica. Y la palabra ontológica, para aquellos que les suena un poco rara esa palabra, quiere decir que tiene que ver con la existencia y la esencia de las cosas de este mundo. Pero todas las pruebas tienen que ver con la existencia de Dios de alguna manera u otra. Así que todas se pudieran llamar pruebas ontológicas. Esa etiqueta de llamarla ontológica es usada por los filósofos, pero es un poco confusa. Yo creo. Entonces, estoy seguro que muchos de ustedes ya han leído y escuchado esta prueba o argumento a favor de la existencia de Dios, o una versión de esta prueba. Ahora que antes de empezar la prueba, tenemos que clarificar una palabrita, un término.
Y ese término como es esencia, la palabra esencia, y de la manera como los filósofos entienden esa palabrita. Descartes no le llama esencia, Descartes le llama naturaleza. Entonces, la esencia o naturaleza de algo es un grupo, lista de propiedades, cualidades que la cosa debe de tener, necesariamente tiene que tener, para que sea la cosa que es y no otra cosa. Yo pudiera dar miles de ejemplos, pero no quiero dar el ejemplo del ser humano, porque eso lo vamos formando a medida que vamos haciendo filosofía en este canal, y todavía lo tenemos en contención, no lo hemos definido, y puede ser que nunca podamos definirlo satisfactoriamente en este canal. Todavía lo tenemos en ya veremos, como decimos en mi pueblo. Mejor tomemos un perro como ejemplo. El de ser bravo y rápido, con muchos perros que yo he conocido en mi vida, rápido y bravo a morder a quien se le acerca. ¿Es una cualidad o propiedad esencial del perro? No, porque hay muchísimos perros bien mansitos que no muerden y pasan echados todo el día debajo de la mesa, del pupitre o de la cama del dueño. Pero el ser mamífero, ahí cambia la cosa. Vemos que es algo esencial en el animal que llamamos perro. Para que lo llamemos perro, debe de ser mamífero. Si no, aunque tenga otras propiedades del perro, no es un perro. Puede tener una piel diferente, puede tener un pelo de diferente color, puede ser alto, puede ser chiquito, pero sería otro animal, pero no perro, si no es mamífero. Ahora bien, obviamente encontramos en el mundo que nos rodea objetos con sus esencias, aunque muchas veces es difícil definir una cosa basada en su esencia, porque algunos pueden considerar sus características como esenciales o otros no. Bueno, cuando pasamos al campo de las matemáticas, tal vez las cosas se ponen más claras, porque eso es lo que Descartes usa. Usa los conceptos matemáticos, geométricos, las figuras geométricas. Entonces, tomemos la figura geométrica que llamamos triángulo, así como hace Descartes en esta meditación, por ejemplo. El triángulo tiene 3 lados y sus ángulos tienen que sumar 180 grados. El tener un ángulo recto de 90 grados es parte de la esencia de un triángulo. No, porque hay triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados, no tienen un ángulo recto. El triángulo llamado triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. El triángulo agudo y el triángulo obtuso no tienen un ángulo recto, pero todos tienen 3 lados y sus ángulos suman 180 grados. El tener 3 lados y una suma de sus ángulos de 180 grados son características que los podemos considerar como esenciales y necesarias. Esa es la palabra clave, necesarias para la esencia de un triángulo. Si tuviera 4 lados, ya no lo llamaríamos triángulo, lo llamaríamos otra cosa, bueno, un cuadrado, pero no un triángulo. Pero hay muy interesante aquí, una pausa bien pequeña, acerca de estos conceptos, de las figuras geométricas. Existen dentro de nuestras mentes. Para aclarar las cosas un poco, pongo un ejemplo que ya he mencionado varias veces desde que comencé este canal de filosofía iluminante al principio de la pandemia, con el filósofo racionalista Baruch Spinoza, que usa el mismo método geométrico de Descartes en su libro llamado La Ética. Este es el ejemplo. Cuando hablamos de matemáticas y de geometría, un triángulo que yo dibujo en mi cuaderno no es un triángulo verdaderamente hablando, no es ese triángulo. Es un dibujo de la idea perfecta de un triángulo. El triángulo existe solamente en nuestras mentes. Nosotros hemos estipulado lo que ese triángulo geométricamente hablando dentro de nuestras mentes. Decidimos que le vamos a llamar triángulo a ese polígono de 3 lados. Si lo dibujo en mi cuaderno, nunca llegará ese dibujito a ser el triángulo conceptual. Siempre será una copia de la idea perfecta dentro de mi mente del triángulo.
Y esa idea nosotros la hemos estipulado, convenido, acordado. A esto le tengo que añadir que Descartes repite múltiples veces en esta meditación que él acepta como verdaderas las ideas que él estima ser claras y distintas. La idea del triángulo, dice, es una idea clara y distinta. Y nosotros tenemos que aceptarla como verdadera. Entonces, él, Descartes, usa las matemáticas frecuentemente como ejemplo de ideas claras y distintas. Lo importante aquí es entender que las cosas, las ideas que nosotros hemos estipulado, conceptos definidos por nosotros, también tienen esencia. Entonces, regresemos a Descartes. La prueba ontológica de la existencia de Dios requiere unos supuestos, unas asunciones o suposiciones acerca de la esencia de Dios. Ok, veamos lo que dice Descartes. Y para esto yo voy a tener que sacar mi papelito para leer qué es lo que dice Descartes. Entonces, lo que dice Descartes es, pues bien, si del hecho de poder yo sacar de mi pensamiento la idea de una cosa, se sigue que todo cuanto percibo clara y distintamente que pertenece a dicha cosa, le pertenece en efecto. Y aquí se pregunta él, ¿no puedo extraer de ahí un argumento que pruebe la existencia de Dios? Es una pregunta que él escribe. Y él se contesta a él mismo, ciertamente, yo hallo en mí su idea, es decir, la idea de un ser sumamente perfecto, no menos que hallo la de cualquier figura o número. No, aquí él está hablando de un triángulo, por ejemplo, de las figuras geométricas. La está comparando con esas ideas eh, claras y distintas, y una idea clara y distinta que él tiene, está diciendo, es la idea de Dios. Y después continúa, no menos que hallo la de cualquier figura o número. ¿Ok? Y no conozco con menor claridad y distinción que pertenece a su naturaleza una existencia eterna, de como conozco que todo lo que puedo demostrar de alguna figura o número pertenece verdaderamente a la naturaleza de estos. Y por tanto, aunque nada de lo que he concluido en las meditaciones precedentes fuese verdadero, yo debería tener la existencia de Dios por algo tan cierto como hasta aquí he considerado las verdades de las matemáticas. ¿Ok? Ahí está. Así como entiendo yo las verdades de las matemáticas, así entiendo yo la verdad de Dios. Eso es lo que está diciendo Descartes. Ahí está la prueba de la existencia de Dios. Espero que la hayan captado. ¿La captaron? Muchos de ustedes, estoy seguro, que se dijeron, no entiendo lo que está diciendo ese Descartes. ¿Qué querrá decir ese señor? Bueno, expliquemos un poquito. Comencemos con los ejemplos de una prueba geométrica. Nada más para de verdad entender esta cosa. Y algunos de ustedes van a tener que regresar a las clases de geometría en su mente que recibieron en su colegio. No, esas pruebas que algunos de nosotros nos daban dolor de cabeza y que algunos de mis compañeros en el Colegio de la Fe en Santa Ana, El Salvador, me decían, esas son demasiado difíciles, que la geometría era mucho más difícil que la álgebra. Otros me decían, oh, no, la geometría como yo, es mucho más fácil que la álgebra. Bueno, ahí hay lo importante aquí es entender que esas pruebas geométricas de la geometría estaban basadas en postulados que estaban basados en axiomas. Y de ahí había que partir para demostrar un postulado. Bueno, casi siempre había que empezar con un axioma. De eso sí me acuerdo. Bueno, vamos a ver. Un ejemplo. Si quieren, si saquen su libro de geometría en este momento, si de verdad quieren seguir esto. Bueno, estoy bromeando. Nunca hemos visto un triángulo, ¿verdad? Nunca lo hemos visto. Nunca los hemos encontrado en el mundo. ¿Han encontrado un triángulo en el mundo? No. Han encontrado cosas que parecen un triángulo, son representantes de un triángulo, pero el triángulo por él mismo, no. Hemos visto dibujos, representaciones del concepto del triángulo. Ok. Nosotros hemos acordado en su definición y lo que sigue usa su definición colectivamente aprobada. Número 1. Premisa número 1. Paso número 1.
El tener tres lados es parte de la esencia del triángulo. Entonces, todos estamos de acuerdo con eso. Hemos acordado esta definición. Bueno, yo le pudiera también llamar cuadrado al triángulo, pero bueno, nosotros le hemos llamado triángulo. Ahora, premisa número 2, frase número 2, paso número 2. Todos los polígonos de tres lados tienen tres ángulos. ¿Sí? ¿Y cómo sé eso? Bueno, es un hecho de la geometría. ¿Sí? Es un hecho de la geometría, evidente para muchos. Ahora, aquí viene lo bueno. El triángulo es un polígono, por lo tanto, el tener tres ángulos es parte de la esencia del triángulo. El triángulo necesariamente tiene tres ángulos. Ahora, es palpable que el geómatra de Descartes usa los mismos pasos, las mismas premisas en el párrafo que acabamos de leer para probar la existencia de Dios. La prueba geométrica del triángulo que les acabo de dar funciona lógicamente y válidamente. Muchos, más del 95% de las personas van a estar de acuerdo con ese argumento. Entonces la pregunta es aquí, ¿pudiera funcionar en la prueba de la existencia de Dios? Ok, veamos. Primera premisa. Ser perfecto es parte de la esencia de Dios. Esa es la estipulación. Hemos convenido, acordado en esta definición. Asumimos que todo el mundo estará de acuerdo con esta definición. Nunca hemos visto concretamente a Dios. Es el mismo primer paso del triángulo. Nunca hemos visto un triángulo. No puedo ir a la mesita de noche, abrir la gaveta y encontrar un triángulo, agarrarlo con mis manos y examinarlo. Nunca he examinado un triángulo. Nunca lo he tocado, nunca lo he experimentado. Lo mismo puedo decir de Dios. Sé que es perfecto sin nunca haber experimentado Dios. Esa criatura la definimos como un ente que tiene todas las cualidades que se consideran buenas a la máxima perfección. Todo lo bueno lo tiene Dios a lo máximo. Es perfecto. El primer paso en este silogismo es ser perfecto. Es parte de la esencia de Dios. Bueno, si no aceptamos esta premisa, todo el silogismo, todo el argumento se desploma. Segunda premisa. La existencia es una perfección. No, es muy bueno el existir. Por lo tanto, la existencia es una perfección. Así como dijimos que todos los polígonos tienen tres ángulos o que el triángulo tiene tres lados y tres ángulos, definitivamente el no existir en la realidad no es una perfección. Otra vez, estamos aceptando que el existir es una característica que necesariamente tiene que tener un ente para que lo llamemos perfecto. Si no existe, no es perfecto. Si no aceptamos esta premisa, todo el argumento se desploma. Por lo tanto, y aquí viene la conclusión, el tener existencia debe de ser parte de la esencia de Dios. Dios existe necesariamente. Ok, pongamos las cosas un poquito más claras y tal vez más fáciles, yo no sé, o más complicadas. Tal vez más claras. Este es el argumento en pocas palabras. Dios es ese ser máximamente perfecto. Es más perfecto existir en la realidad que simplemente existir como una idea. Si Dios no existiera, podríamos concebir en otro ser aún más perfecto, es decir, uno que sí existiera. Por lo tanto, Dios ciertamente debe existir en la realidad. Esa es la prueba ontológica por la existencia de Dios. Parece ser demasiado fácil. Ya indicamos que la prueba del triángulo es sólida, fuerte. O hay una diferencia drástica entre estas dos pruebas, la del triángulo y la de Dios. O Dios debe de existir. Descartes no fue el primero en desarrollar este argumento. Hubo otro, uno que más famoso, célebre, era Anselmo de Canterbury.
ya la había desarrollado San Anselmo en el año 1078. Pero él no dijo que era una prueba, él dijo que ofrecería solamente un argumento para la existencia de Dios. Bueno, no importa. La prueba ontológica parece ser fácil y entendible. Matemáticamente, la prueba de la esencia del triángulo funciona bien. La de Dios, si funciona como la del triángulo, definitivamente Dios existe. Pero aquí está uno de varias refutaciones. Un filósofo, monje benedicto en Tours, Francia, con el nombre de Gaunilo, era contemporáneo de Anselmo, escribió una refutación del argumento de Anselmo, que es el mismo usado por Descartes. Gaunilo afirma que ese argumento ontológico de la existencia de Dios se podría usar para probar muchas otras cosas. Y Gaunilo criticó el argumento de Anselmo empleando el mismo racionamiento en el latín, vía eh, esta falacia que se llama reductio ad absurdum, para probar la existencia de una mítica isla perdida, una isla que nos podemos imaginar como la más grande o más perfecta. Ok, él dijo, ok, imagínense la isla más perfecta. Si la isla es la que estamos pensando no existe, no pudiera ser perfecta, esa isla concebible. Pues para ser una perfecta, esa isla que le estamos imaginando, tendría que existir. Porque de acuerdo con ese argumento, cualquier isla existente sería más perfecta que una imaginaria. Esto, por supuesto, es simplemente absurdo. Es una aplicación directa de la premisa de Anselmo, usada también por Descartes, de que la existencia es una perfección. Dado que podemos concebir esta isla con máxima perfección, debe, según la forma de pensar de Anselmo y de Descartes, existir. La perfección es parte esencial de la isla. Si bien este argumento, para repetirlo, es absurdo, Gaudilo afirma que no lo es más absurdo que el de Anselmo. Por supuesto que eso sería loco absurdo. No podemos andar inventándonos definiciones para concluir que las cosas existen. Hay otra refutación de esta prueba que algunos consideran ser la más fuerte de todas las otras pruebas, y es la refutación de un filósofo alemán de lo que era Prusia antes. Bueno, es un filósofo, uno de los más famosos filósofos, que se llama Emmanuel Kant, que vivió en el siglo XVIII, o sea, en los años 1700. Kant comentó acerca de la segunda premisa de Descartes, la que dice que el tener existencia es una perfección. Kant afirma que el considerar la existencia como una propiedad del sujeto, como cuando digo Dios existe, no es un predicado, puesto que cuando digo Dios no existe, me meto en una contradicción. Estoy diciendo, existe un Dios, pero que le hace falta la propiedad de la existencia. Existe y no existe a la vez. Kant sugiere que decir que algo existe es decir que hay un ejemplo de ese concepto en el mundo. Para Kant, la existencia no es cuestión de que una cosa posee la existencia o tenga esa propiedad o característica que la llamamos existencia. La existencia es un concepto que le corresponde a algo en el mundo, dice Kant. Si yo digo, por ejemplo, Gustavo fuma, es claro que yo estoy diciendo algo acerca de Gustavo, que él es un fumador. Pero si digo, por ejemplo, Gustavo existe, no estoy diciendo que Gustavo es un existidor, me estoy inventando esa palabra, yo creo. No es un existidor o no es un existido. Lo que estoy diciendo es, existe un Gustavo en este mundo. La idea es que existencia no es una propiedad. Existencia no es una propiedad de algo, sino una
precondición para poder tener propiedades y características. Eso es lo que Kant dice. Yo no puedo decidir inventarme una definición de mi cuenta, de mi banco, como por ejemplo, que he leído este ejemplo en unos libros, una definición de mi cuenta del banco como una cuenta que tiene $1,000,000 y después ir a la cajera automática y darme cuenta que de verdad hay $1,000,000. Entonces, podemos discernir que hay algo que no funciona en el argumento ontológico de Descartes. Algunos dicen, bueno, la prueba, el argumento y su conclusión parecen ser demasiado fuertes, demasiado poderosos, algunos dicen. Bueno, este es un canal de filosofía introductoria. Yo lo estoy concibiendo, lo estoy trabajando a un nivel de último año de bachillerato internacional o baccalaureate o un primer año de universidad como parte de esas áreas comunes que los estudiantes toman durante el primer año de universidad en los Estados Unidos. Por eso no me voy a meter tan de fondo si esta prueba de verdad funciona o no. El propósito en este momento es el de entender el argumento y estudiar lo que Descartes dice en su quinta meditación. Algo que tengo que añadir, sin embargo, es la clarificación que mi amigo Gustavo Orellana, catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, me mencionó la semana pasada que tuvimos la conversación, como frecuentemente tenemos estas conversaciones filosóficas, y es este. Hay una falacia en ese argumento de Descartes, me dice Gustavo. En latín, en la falacia se llama petitio principii. Es la falacia del argumento circular conocida como petitio principii, que ocurre cuando las premisas presumen abierta o encubiertamente la misma conclusión que se va a demostrar. En otras palabras, las premisas que se asientan como verdaderas al principio del argumento necesitan ser demostradas porque presumen la conclusión que se está por demostrar. Termina Gustavo. Es un círculo vicioso, yo creo. En el caso de esta prueba, la pudiéramos reconstruir de esta manera. Bueno, yo creo que la pudiéramos reconstruir de esta manera. Sí, si Dios no existiera, sería imperfecto. Oh, pero Dios es perfecto. Luego existe. ¿Han visto ustedes ahí la falacia? La existencia de Dios que queremos probar se afirma en la segunda premisa con el atributo de perfección. Además, no tiene sentido atribuir una cualidad aquí, imperfección, a algo que no existe. Nunca hemos probado que Dios es perfecto. Para que funcione el argumento tendría que ser demostrado primero que Dios es perfecto para poder usar esa premisa como base al argumento. Es como decir que Dios existe, es como decir que Dios existe, no es falso. Por lo tanto, es verdadero. No, primero pruébame que no es falso. Bueno, Descartes, estuve leyendo algunos artículos que comentó al leer la refutación de Gaudino acerca del argumento de Anselmo, que Descartes parafraseó, que Dios es una excepción, es un ente particular, y todo eso que dice Gaudino no se le puede aplicar a Dios. Ok, ahí está la cosa. Entonces, para terminar, voy a leer el párrafo que leí al principio de la grabación para acentuar la comparación que hace Descartes con las matemáticas. Bueno, vamos a ver, dice, ciertamente, yo hallo en mí, ciertamente yo hallo en mí, es decir, la idea de un ser sumamente perfecto. Entonces, ciertamente yo hallo en mí su idea, la idea de Dios, es decir, la idea de un ser sumamente perfecto, no menos que hallo la de cualquier figura o número. Esa es la primera premisa. El ser perfecto es parte de la esencia de Dios, así como yo tengo la idea de la esencia, naturaleza del triángulo en mi mente. Yo tengo la idea de Dios en mi mente como un ente perfecto. Y no conozco con menor claridad y distinción que pertenece a su naturaleza una existencia eterna.
de cómo conozco que todo lo que puedo demostrar de alguna figura o número pertenece verdaderamente a la naturaleza de estos. Esta es la premisa número 2. Y 3, en otras palabras, la existencia es parte de la esencia de Dios, así como provee que triángulos tienen ciertas propiedades y características. Yo estoy probando que Dios tiene la característica de existir como parte de su esencia. Y por tanto, aunque nada de lo que he concluido en las meditaciones precedentes fuesen verdadero, yo debería tener la existencia de Dios por algo muy cierto, tan cierto como hasta aquí he considerado las verdades de las matemáticas. Bueno, esa es la meditación número 5, la última meditación, la 6. Va Descartes a probar que el mundo exterior existe y que la mente es completamente diferente que el cuerpo, su famoso dualismo. Gracias por estar conmigo y nos vemos pronto, yo espero. Adiós.